Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Benjamín. ¿Cómo Hola, están, profe. chicos? Hola, hola. ¿Qué Bien, tal? bien, Hola, usted. Tiare. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Christopher, ¿qué tal? ¿Bien? Hola, profe. Bien. Hola, hola. Bien. Bueno, vamos a iniciar la clase. Ya vamos a continuar con la materia. Eh, Voy a compartir la pantalla para continuar nuestra presentación. Eh, mm, mm, mm. A ver. Solamente que tenemos chicos en la participantes. Hola, hola, Tiare. Me saludo, Tiare, por acá. Bien. Ahí se ve pantalla completa, me parece que sí, ¿cierto? La presentación. Sí, profe Sevil. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, nosotros quedamos en esta lámina, en la clase anterior, ¿ya? Y estábamos revisando bueno, a propósito de algunas preguntas que surgieron ahí, ¿cierto? Los elementos del costo, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, ¿cuáles eran los elementos del costo? La materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Son los tres elementos del costo. Ahora, hicimos una explicación, en unas clases más, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis más profundo de los elementos, ¿ya? Pero por ahora, lo que tenemos que tener muy, muy claro es que, claro, la materia prima y la mano de obra directa son fácilmente identificables y fácilmente medibles en los productos, ¿ya? Como hicimos el ejemplo en la última clase. Y el gran problema de la contabilidad de costos son los costos indirectos de fabricación, ¿no? O los que aparecen acá como gastos indirectos de fábrica. Bueno, depende de ustedes dónde lo encuentren, es como se llaman, digamos, pero son lo mismo. ¿Mm? Los CIF, ¿ya? Los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Como les decía, ese es el gran dolor de cabeza, porque claro, estos costos no son fácilmente identificables ni medibles con el objeto de costo, ¿no? Sobre todo si hablamos de los productos, ¿ya? Eso quiere decir que, claro, participan de la producción, pero no es fácilmente medible, ¿cierto? Cuánto de ellos, ¿cierto?, se ocupa o se utiliza en esa producción. Y lo que decíamos que estos costos indirectos de fabricación tenían tres componentes, ¿se acuerdan? Materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos, o sea, todos los conceptos con apellido indirecto, ¿ah? Materiales indirectos, bueno, son bienes físicos, ¿cierto?, que no son fácilmente identificables con el producto, ¿cierto?, con el objeto de costo, ¿ya? La mano de obra indirecta, dimos también ejemplo, ¿cierto? Recuerdo el supervisor que vimos, ¿cierto?, en esta fábrica de muebles que tenía mesas y sillas, ¿se acuerdan? Y que supervisaba las dos líneas de producto. O sea, ese sueldo del supervisor era indirecto a cada una de las líneas, ¿eh? ¿Ok? Y los gastos indirectos, bueno, esos son más genéricos, ¿cierto? Pueden ser los suministros de fábrica, la energía eléctrica, el agua potable, las depreciaciones, por ejemplo, los seguros de la fábrica, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, bueno, yo les comentaba en esa oportunidad claro, que el gran dolor de cabeza de la contabilidad de costos son, y para las empresas, ¿cierto? Sobre todo, son los costos indirectos de fabricación. Ahora, también dejamos ahí, en términos, lo comentamos también, es que
en la medida que esos costos indirectos se pueden hacer directos vía la incorporación de algunas mediciones, ¿no? Por ejemplo, en estos mismos muebles decíamos, oye, si sabemos cuántos clavos o cuántos tornillos o cuánta, qué sé yo, cuánto barniz, etcétera, se ocupa en cada uno de esos muebles, podríamos transformarlo, ¿cierto?, desde el costo indirecto, ¿no?, desde un material indirecto, por ejemplo, podríamos identificarlo con una materia prima, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, ahí está el trabajo que se puede ir haciendo, ¿cierto?, en la medida de ir depurando, ¿cierto?, estos costos. Ahora, el gran tema de fondo ahí es que, claro, que la incorporación del control que queremos hacer no sea más económicamente más caro o más costoso que los beneficios que podemos conseguir con esa incorporación digamos, de esta medición, ¿ah? Porque, por ejemplo, ustedes pueden decir, profe, nosotros podríamos controlar la energía eléctrica, ¿cierto? Poniéndole un contador a cada máquina en la fábrica, ¿cierto? Claro, y ahí también ir viendo, ¿cierto?, qué productos pasan, si pasan, qué sé yo, X producto, el producto Y, el producto Z, ir controlando, ir midiendo exactamente cuánto consume de energía. Sí, se puede hacer, ¿ah? Y ponerle medidores y todo lo más, pero claro, el tema es que sea económicamente rentable, ¿no? Porque podemos poner muchos controles, ¿ah? Pero puede ser que la información que nos entregue económicamente, ¿cierto?, tenga mayores desventajas que las ventajas que podemos conseguir con esa información, ¿no? O sea, ese concepto que ustedes como ingenieros comerciales tienen que manejar, el costo-beneficio, ¿no? Cuando ustedes incorporan una decisión, claro, van a incorporar ciertas decisiones claro, que le incorporan un costo, pero que el beneficio que reporta esa inversión, ¿cierto?, o ese costo o ese gasto, tiene que ser, ¿cierto?, mayor que el gasto, ¿no? Que el beneficio, digamos, tiene que ser mayor, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ese es uno de los temas que hay que tener en cuenta, y ustedes, digamos, en el área de negocios es recurrente. O sea, ustedes cuando presenten un proyecto a las gerencias o a los distintos departamentos, bueno, los proyectos pueden ser muy interesantes, pero ¿son económicamente rentables? ¿No? Claro, son factibles, claro, pueden ser factibles técnicamente, pero el tema de económicamente rentable es un tema no menor, ¿cierto? Cuando hablamos sobre todo de empresas privadas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir dándole vuelta, ¿cierto?, a los conceptos y sobre todo a lo que también les planteaba en la clase pasada de los criterios de costo, ¿ya? Por ahí, producto de una consulta de una compañera, hablamos de que un criterio de costos podría ser, ¿cierto?, que el costo de un producto o de un lote, ¿cierto?, de producto, de un objeto de costo, se constituye, ¿cierto?, hasta cuando ese costo o ese gasto, ¿cierto?, le incorpora valor al producto, ¿no? Y claro, en la medida que le incorpore valor, podría ser considerado un costo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de costos es que lo configuramos, ¿cierto?, como parte del inventario, si es que este producto no se vende, un poco en esa línea, ¿ya? Entonces, claro, vamos a ir viendo en el transcurso de esta asignatura, bueno, esos criterios, que son los que creo que debiéramos llevarnos porque, en esta asignatura, porque, claro, los otros temas técnicos ustedes los pueden encontrar en el libro que les pasé y en otros elementos, ¿cierto?, en la página, en internet, pero el concepto del criterio de costo, ¿ah? Ustedes tienen que formárselo de alguna forma, ¿cierto?, con lo que estamos viendo acá, ¿ah? Un poco en esa línea, porque cada empresa, finalmente, claro, basado en elementos teóricos, pero hace su propia adaptación, ¿cierto?, para identificar o para definir qué es lo que es costo o es gasto, ¿cierto?, en una empresa determinada, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy claro. En esta lámina, para seguir, digamos, explicándola, estos elementos, ¿cierto?, ingresan a proceso. Cuando hablamos de ingreso a proceso, es que ingresan a la transformación que se hace, ¿cierto?, en la producción. Aquí está arriba, ¿cierto?, la entrada a producción, ¿ya? Entran a proceso, entran a producción, ¿no? O sea, la materia prima, no sé, hablábamos ayer bueno, en la clase hablamos de una fábrica de plástico, ¿cierto? Ingresa
la materia prima, el concepto de mano de obra directa, ¿cierto? Y se va asignando a los distintos departamentos, porque normalmente, si hablamos de, hay otro tema que tenemos que ir viendo más adelante, pero lo puedo anticipar ahora, este proceso que está acá, ¿cierto? Se puede realizar básicamente de dos formas, ¿no? En términos clásicos. Puede ser un proceso continuo, ¿ya? O puede ser un proceso productivo por órdenes específicas, ¿ya? Y ese es uno de los temas que, si ustedes revisaron la pauta, lo que hablamos el otro día, la pauta del trabajo, y uno de los primeros temas que ustedes tienen que abordar cuando empiezan a desarrollar ese trabajo, hablar del proceso productivo, reconocer el proceso productivo que la empresa que ustedes eligieron para el trabajo, que van a elegir, utiliza, ¿cierto?, para la transformación de las materias primas y obtener el producto final. ¿Por qué es importante eso? Porque, claro, en la medida que una empresa, por ejemplo, pensemos en una empresa acá de la zona, por ejemplo, acá en Yanquihue está, por ejemplo, la Nestlé y produce, por ejemplo, la leche en polvo, ¿ya? La leche en polvo, esta famosa leche en tarro, ¿cierto?, en polvo, me parece que la hacen ahí. Esta leche, claro, la producen en forma continua, no la producen a pedidos. O sea, la fábrica tiene una línea de producción continua de leche, por ejemplo, leche en polvo, y produce, ¿cierto?, de acuerdo a sus programas de producción, en forma continua. Entonces ahí hablamos de que la empresa utiliza, ¿cierto?, tiene una línea de proceso continua, homogénea, ¿cierto?, y podría básicamente acumular los costos por proceso, ¿no? Procesos continuos. Pero, por ejemplo, hay otras empresas, por ejemplo, la misma salmonera, que, por ejemplo, tienen clientes alrededor del mundo y les piden algunos productos específicos. Por ejemplo, oye, no sé, para Japón les gusta, qué sé yo, el salmón, el cojo, ¿cierto? Uno de los típicos salmones, ¿cierto? El salar, el cojo. Y claro, el cojo lo piden fileteado. Entonces, claro, y X cantidad de kilos. Claro, la empresa produce salmones en general, pero entran a determinadas líneas de proceso particulares donde se atienden órdenes específicas, ¿ya? El otro ejemplo típico y mucho más claro que ese es el tema de las imprentas, ¿no? Cuando usted llega a una imprenta, no sé si han ido alguna vez, ustedes llegan y piden un trabajo. Me sabe que quiero hacer tarjetas de presentación. Quiero 500 tarjetas de presentación. ¿Ok? Y las quiero con 2 colores, las quiero de tal tamaño, las quiero así, esa. Claro, ustedes le dan todas las instrucciones, ¿cierto?, a la imprenta para que le haga sus tarjetas de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Bueno, esa es una orden específica de pedido. Esa empresa, la imprenta, acumulará los costos, ¿cierto?, en ese sentido por lotes, ¿cierto?, o por órdenes específicas, ¿ya? Cambia el enfoque, o sea, cambia el enfoque cuando hablamos de una empresa con proceso continuo a una empresa que tiene y atiende pedidos de clientes, ¿ya? Bueno, hay empresas también que atienden de las dos formas. Tienen líneas de proceso continuo y también tienen atenciones, ¿cierto?, específicas a determinados clientes, ¿ya? Voy a revisar el chat porque acá hay un par de comentarios. Dice Macarena, claro, tenemos dos enfoques, Macarena. Un enfoque de costos por proceso, acumulación de costos por proceso, ¿cierto? Este que hablaba de producción continua, y el otro es por órdenes específicas, ¿ya? Que es un proceso, o sea, que es una atención, ¿cierto? O producción a pedido, ¿ya? No sé si quedamos claros ahí, Macarena, ¿ya? Sí, profe, gracias. Sí, mira, acá hay otro, dice, estamos conectados desde la U, Patricio Caro, Natalia Paredes, Gabriel Ramos y yo en este computador para que consideren la asistencia. Perfecto, buen apunte. Déjenme verlo inmediatamente. A ver, déjenme verlo acá. Patricio Caro, denme un segundito, chicos. Natalia Paredes. Y Gabriel Ramos. Y tú, en este caso es Paulina, ¿cierto? Que yo te tenía incorporado. Ya. Ok, estamos ok ahí, chicos. Están incorporados en la asistencia. Bien, entonces, claro, estos son los métodos tradicionales,
¿ya? El método tradicional es cierto que la empresa, ¿cierto?, acumula los costos, ¿ya? Este proceso, hablamos de que son esos dos tipos en general, ¿cierto? Una vez que termina, ¿cierto?, el producto queda configurado, ¿cierto? Imaginemos, no sé, las sillas, las mesas, o lo que estemos hablando, ¿cierto? El pedido, en este caso, de las tarjetas de visita, bueno, lo que estemos considerando. Esto se va, ¿cierto?, al inventario de productos terminados, ¿ya? ¿Ok? Y ahí, luego, ¿cierto?, en la empresa viene la parte de distribución, lo que también vimos en esa clase pasada, que, claro, la distribución o la venta. Claro, estos productos terminados deben venderse. O sea, cuando se venden, ¿cierto?, se transfieren desde el inventario, ¿cierto?, al costo, ¿no?, al costo de venta, que ustedes lo conocen cuando hacían el acento costo de venta en contabilidad financiera. Bueno, es por el costo de los productos vendidos, ¿no? Entonces, aquellos productos que se venden pasan al costo de venta, y los que no se venden quedan en inventario, ¿cierto?, en el balance de la empresa, ¿ya? En la parte de activos, ¿cierto?, activos corrientes, en la parte ahí inicial, ¿ya? ¿Ah? Como decíamos eso, ¿cierto? Y el costo se va al estado de resultados, ¿ya? Al estado de resultados, ¿cierto? Y los productos terminados, como les digo, que están en stock y quedan en stock, van al balance general, ¿ah? En los inventarios, ¿ya? Este es como el proceso general. Luego, en unas sesiones más, vamos a ver el proceso también asociado, por ejemplo, a las cuentas T. ¿Cómo se mueven las cuentas T, ¿cierto?, con estas transferencias, ¿cierto? Cuando se trabaja por proceso, cuando se trabaja por órdenes específicas, vamos a ir clarificando un poco más aquello. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. ¿Mm? ¿No? Bien. Vamos a continuar entonces. Para continuar, vamos a ver algunos conceptos, ¿ya? Okay. Ustedes quizá, bueno, me escuchan hablar de costos, de gastos, han escuchado hablar también conceptos de pérdidas, eh, ingresos, elementos del costo del producto, ya los dijimos ahí, lo vamos a repetir, ¿cierto? Otros conceptos como costo primo, costo de conversión. Bueno, vamos a ir viendo varios conceptos que van a ir apareciendo, ¿cierto? Unos son más bien genéricos, los que vamos a ver acá, ¿cierto? Y otros que van a ir apareciendo en la medida que vamos avanzando en las clases, ¿ya? ¿Cómo podríamos, aquí les dejo un poco, ahí les tiro un poquito la pelota y les pregunto, bueno, a estas alturas con lo que hemos hablado, ¿cómo creen que se define costo? ¿Cómo me podría definir costo así? Muy simple. Términos muy simples. ¿Qué es lo que será costo? Y para hacerlo un poco más simple, a lo mejor, ¿qué diferencia tiene entre un costo y un gasto? Porque hablamos de, ¿se acuerdan de la secuencia? Y decíamos primero que todos los costos inicialmente fueron gastos. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Aquí hay alguien en el chat que está opinando. A ver. Es un gasto que a futuro me dará ganancias. ¿Qué opina? Macarena nos dijo eso, Macarena Alonso. Macarena dice que un gasto está definiendo costos, ¿cierto, Macarena? ¿Cierto? Ya. Ella dice que un costo es un gasto que a futuro me dará ganancias. ¿Están de acuerdo con la definición de Macarena? Ujú. Es interesante la definición que nos da Macarena, ¿no? Macarena, no sé si tienes audífono, tienes micrófono, perdón. Sí, profe, pero es que lo que pasa es que estoy en la biblioteca de la U, entonces no Ah, puedo hablar tanto. ya, perfecto, no me digas nada. Listo, entendido. No, te decía para conversar un poquito más, porque es interesante cómo lo planteas, porque efectivamente un costo tiene que ver con aquello. O sea, cuando tú tomas cierta parte de los gastos y lo transformas en costo, en el fondo estás diciendo que ese gasto lo incurriste para producir un bien o un servicio. Y ese bien, sobre todo el bien,
lo dejas ahí en inventarios, ¿cierto? Porque en el futuro tú lo vas a vender y lo más probable es que ese, ¿cierto?, te genere ganancia. No sé si me explico ahí, Macarena. Entonces, claro, tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿ya? Es un concepto un poquito más dinámico, si podríamos decirlo, ¿cierto?, en términos de que tú lo ves en perspectiva. Efectivamente, las empresas, como decíamos, todos los costos inicialmente fueron gastos, ¿ya? Y de acuerdo al criterio de costos de la empresa, ciertos gastos se transforman en costos, ¿ok? Y se asignan al producto. Y ese producto, mientras no se venda, está en los inventarios. Pero una vez que se vende, claro, pasa al estado de resultados como costo de venta, y luego la diferencia entre la venta y el costo de ventas, ¿cierto?, genera las utilidades, ¿no? Entonces, claro, tiene mucho que ver, ¿cierto?, con lo que nos dice Macarena, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero si quisiéramos definirlo un poco más preciso, no como una definición tan así, más dinámica, que está correcto, por cierto, como lo dijo, pero ¿cómo lo podríamos definir así en términos un poquito más concretos? Tenemos en la siguiente lámina, vamos a ver cómo lo podemos definir, pero nos podemos quedar con la definición que les anticipé ahí en la explicación. O sea, un costo, sabemos que fue un gasto, por supuesto, y se transformó en costo, ¿cierto?, a través del criterio de costo de la empresa. Entonces, ¿cómo lo definimos ahí? En términos muy simples, un costo es el sacrificio económico, ¿cierto?, que hace una empresa, ¿cierto?, una erogación para producir un bien o prestar un servicio. O sea, aquí estamos hablando justamente de lo que les anticipaba en la clase anterior, o sea, estamos hablando de costos, el costo está asociado a producción, ¿ya? Siempre. El costo está asociado a producción, ¿ya? Entonces, son todas las erogaciones. Cuando hablo de erogaciones, hablo de pagos, tanto en efectivo, como erogaciones, por ejemplo, que tienen que ver con contabilización de depreciaciones, por ejemplo, que no involucran efectivo, ¿ya?, pero que están asociados a la producción de un bien, ¿cierto?, o a la prestación de un servicio, ¿ya? Con eso nos quedamos en el costo. ¿Y qué será un gasto entonces? O sea, lo pueden definir en forma contraria, pero tratemos de darle una vuelta un poquito más. ¿Qué será un gasto? Claro, ya no será un elemento que participa en la producción, pero sí es importante, ¿cierto?, para el contexto general de la empresa. ¿Mm? Por ejemplo, un gasto de administración, ¿no? Un gasto de administración, el gasto, qué sé yo, cuando hablamos de administración, hablamos de, no sé, los sueldos del equipo administrativo, del equipo de contabilidad, del equipo de, qué sé yo, de gerencia, ¿m? ¿Ah? O todos los gastos administrativos que se generan ahí, digamos, la energía eléctrica de la administración, del edificio de administración o de la oficina, todos los seguros asociados también a las oficinas de administración, etcétera. También ahí están los gastos de venta, ¿no?, que tampoco son de producción, ¿cierto?, sino que están asociados al esfuerzo de vender los productos, ¿cierto?, hacia los clientes, o incluso de distribuirlos hacia los clientes, ¿ya? Entonces, claro, a pesar de no estar relacionados directamente con la producción, son necesarios para el funcionamiento general de la empresa. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? ¿Ya? Por eso que les digo, los costos están asociados a producción. Eso es un elemento muy puntual que nos guía bastante en este análisis, ¿ya? Y el gasto no está asociado con esa producción puntual de un producto o la prestación de un servicio, pero nos contribuye al funcionamiento general de la empresa. ¿Ah? ¿Ok? Isabela, te repito esto último, el concepto. Bueno, decíamos, cuando definimos costo, decíamos que era una erogación que estaba asociada a la producción de un bien o a la prestación de un servicio. Eso era costo. Y el gasto, claro, por definición no está asociado con un costo, es gasto. Pero el gasto, ¿cierto?, no está asociado, ¿cierto?, a la producción, pero sí está asociado al funcionamiento general de la empresa. Isabel, ¿ok? Entonces, ¿qué otros elementos tiene la empresa? Aparte de producción, tiene administración,
tiene ventas, ¿cierto? Tiene departamentos de ventas, etcétera. ¿Ya? Esos gastos asociados o gastos de no producción, si ustedes quieren, están asociados, ¿cierto?, al concepto de gasto propiamente tal. ¿Ya? ¿Ok? O sea, son erogaciones, son gastos que son necesarios para que la empresa funcione en términos generales. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Isabela, no sé si quedó más claro. ¿Isabela? Sí, ya Isabela. Vale. Ahí estamos atentos. Entonces, bueno, y ahí viene otro concepto que también lo usamos muchas veces indistintamente, el concepto de pérdida. ¿Mm? El concepto de ganancia o ingreso es un poco más sencillo, pero pérdida, ustedes podrían decir, bueno, que pérdida es como un gasto, ¿sí o no? O sea, en la primera mirada, pero claramente es distinto. ¿Mm? Porque hay que poner atención un poco a las definiciones o a los conceptos que hemos venido detallando. ¿Mm? Vimos costos, vimos gastos y ahora pérdida. Que ahí se produce, ¿cierto?, alguna confusión. A ver, le hago la pregunta, ¿qué será una pérdida? ¿Mm? A ver, ¿qué será una pérdida? Pensando en las definiciones que ya hemos ido avanzando. ¿Ah? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Eh, no, lo que les planteaba es que estamos viendo definiciones. Entonces vimos la definición de costo, de gasto. Entonces les pregunto, ¿qué entienden ustedes por pérdida? ¿Cómo definiremos una pérdida? Así, no sacando la definición del diccionario, sino que como concepto que ustedes tienen ahí arraigado. ¿Qué es una pérdida? ¿Qué será una pérdida? Porque definimos gasto y definimos costo. Y ahora, ¿qué será una pérdida? ¿Cómo podemos distinguir una pérdida de un gasto, por ejemplo? ¿Quién me habló ahí? ¿Me habló Christopher? Rodrigo. Rodrigo me Permiso. habló. Hola, profe. Hola, hola. Soy Gabriel, estoy desde el celular de Benjamín. Benjamín. No, soy Gabriel, estoy desde el celular de Benjamín. Ah, ya, Gabriel, ya. Dime, Gabriel. Eh, o sea, yo creo que lo que diferencia una pérdida de un gasto es que el gasto va relacionado con la inversión o con lo que, claro, con lo que inviertes en el producto o en la producción del producto en sí. No, Y la no, pérdida es más bien eh, eso, pérdida, algo que no generó nada, no llegó a generar nada. ya. Mira, tú me decías que eras, déjame anotar que tengo. ¿Cuál era tu nombre? Gabriel Gabriel, apellido. Ramos, Gabriel Ramos. Gabriel, anotado. te tengo anotado, ¿cierto? Acá está Gabriel. Ya. Gabriel, mira, en parte la definición nos tuvimos más o menos cerca, Gabriel, pero hay un tema ahí. Eh, Creo que hay que darle una vuelta más, porque tú me decías que el gasto tenía que ver con producción, ¿cierto? Y decíamos que el costo tiene que ver con producción, pero que el gasto tiene que ver con el funcionamiento general de la empresa, Gabriel. ¿Ok? Gabriel, Sí, profe, es que se me fue. no te preocupes si estamos clarificando. Entonces, Gabriel, por ahí estamos bien, o sea, el gasto no está asociado al producto o a la producción, está asociado al funcionamiento general de la empresa. Ahora sí estamos de acuerdo, Gabriel, que como que la pérdida no está asociada, tú decías, no está asociado a nada. ¿Ya? Una pérdida que se produce, ¿cierto? Por algún motivo. ¿Ya? Está encaminada la respuesta, estamos más o menos bien. Mira, voy a ver el chat que hay un par de opiniones para seguir redondeando esta definición.
Dice Tiare, cuando no sale nada positivo de costos y gastos. O sea, por asociarlo a las definiciones anteriores. Claro. Claro, tú lo descartas, un poco Tiare, tú lo descartas de la definición anterior. O sea, no está asociado ni a la producción ni al funcionamiento general de la empresa. ¿Cierto, Tiare? Así lo planteas, digamos. Entonces, claro, ahí te juntas un poquito con lo que nos comentaba, ¿cierto? Gabriel, ¿ya? Y dice, bueno, no produce, como que algo que no, es una pérdida, algo que no produce nada. Imagínense lo siguiente, un, un, un siniestro en la empresa, no sé, un incendio. Un incendio en las bodegas, un incendio, no sé, un incendio en cualquier parte de la empresa. ¿Qué será eso? Una pérdida, profe. Una pérdida. Se los coloca un poquito más fino el análisis. Por ejemplo, en un proceso productivo, que lo tenemos muy estandarizado, una negligencia que se produzca, por ejemplo, en el proceso productivo que echó a perder un lote de producto. ¿No? Imagínense con lote de producto, esta misma leche que hablábamos acá de Nestlé. Hubo un desperfecto y se contaminó la leche. Un lote de producción de leche se contaminó y no sirve. ¿Eso es costo? Porque es una negligencia. ¿Es un costo? No. Pérdida. Claro, es una pérdida, Macarena. Muy bien. Claro, no es un costo porque, claro, no, es una negligencia, hubo un proceso ahí que se hizo mal, una operación no correcta en la producción. No es gasto porque, claro, tampoco es corriente, ¿cierto?, en el funcionamiento general de la empresa, por lo tanto es una pérdida. Se perdió ese lote. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, claro, ¿por qué le hacemos la diferenciación? Porque, claro, para fines contables y de información, imagínense que a ustedes les llega un reporte. Les llega un reporte de costos, de gastos, ¿cierto? Y claro, hay que separar el concepto de gastos de los conceptos de pérdida, porque si estamos hablando de negligencias o estamos hablando de hechos que son puntuales, ¿cierto?, que producen estas pérdidas, deben estar identificados, ¿no? Deben de identificarse, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, ¿cierto?, la información contable que nos proporcione el sistema de información, ¿no? ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo, digamos, un poquito más fino? Ya vamos a entrar cuando estemos en los procesos de costo y nos metamos un poco más ahí en cada uno de los elementos. Es porque, y quiero dejárselo ahí para que ustedes lo vayan pensando, es porque, claro, en las empresas, en este mismo proceso productivo que hablamos de la leche, pueden haber, qué sé yo, deterioros del producto, pero que son normales, ¿no? Un deterioro del producto, no sé, una lata cada 2000 que, no sé, pues sale un poco abollada, no sé qué, ¿no? Pero eso puede ser normal por el proceso productivo como tal. Entonces, es un efecto normal y por lo tanto es parte del costeo de los productos, ¿ya? No es que claro, se podrá sacar como elemento fallado, pero es parte del costo total, ¿ya? Pero claro, cuando hablamos de elementos en los procesos productivos que no tienen que ver con cuestiones normales de operación, de producción, de fabricación, ¿no?, sino que son anormales, ¿cierto? Claro, estos normalmente se califican como pérdidas, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, si hablamos del personal. Oye, en muchas plantas de producción, el personal a lo mejor tiene que moverse de una línea de producción a otra, o tienen que esperar, por ejemplo, que se adapten ciertas maquinarias para distintas o cuales producciones. Entonces, ese tiempo muerto del personal, es un tiempo muerto normal, por ejemplo, en determinados procesos productivos, que es distinto a un tiempo muerto del personal de producción asociado a una mala operación, o como les decía hace un rato, alguna negligencia
en la manipulación de las maquinarias. ¿Ok? Entonces, claro, esos conceptos, o sea, aquí, para resumirlo, claro, hay ciertos elementos en la producción que pueden ser normales, ¿no? Pérdida de tiempo, algunos productos deteriorados, etcétera. Pero hay otros eventos, ¿cierto?, que pueden ser anormales y que van a afectar, ¿cierto?, la producción. Y que, claro, la calificación en términos económicos tiene que ver con el concepto de pérdida, ¿no? Entonces, si tuviéramos que definir la pérdida, claro, bueno, como decía por ahí una compañera, ¿cierto?, en el chat, nos decía, claro, de hecho, Tiare decía, claro, no es un costo, no es un gasto, claro, no tiene que ver con la producción, no tiene que ver con la operación general de la empresa, sino que es un hecho, ¿cierto?, aislado, ¿cierto?, que normalmente en la empresa es poco recurrente, digamos, no es un tema normal de funcionamiento, ¿ya? ¿Ok? O sea, no podríamos decir que las pérdidas son propias de, qué sé yo, del funcionamiento de la empresa, no, suceden por cuestiones, ¿cierto?, procesos anormales, ¿ya? ¿Ok? Entonces, Macarena, estamos dando la definición, ¿cierto?, de pérdida. En el fondo, ¿cierto?, decíamos que las pérdidas no están asociadas ni a la producción, ¿cierto?, ni al funcionamiento general de la empresa, están asociadas a eventos, ¿cierto?, provienen, ¿cierto?, de ciertos eventos no, no sistemáticos, ¿cierto?, y no son normales al funcionamiento de la empresa, ¿ah? Y producen en este caso, ¿cierto?, un desmedro financiero, ¿ah? Hablamos ahí de las negligencias, hablamos de ahí de algunos siniestros que puedan suceder en la empresa, ¿cierto? Un poco en esa línea, ¿ya? No sé si Macarena quedamos bien ahí, Macarena, ¿ya? Sí, profe, gracias. Entonces, claro, ahí tenemos tres conceptos que claro, no son fáciles de distinguir, pero ya creo que ahora pudimos avanzar un poquito en ello, ¿ya? Costo, gasto y pérdida, ¿ya? El concepto de ingreso es mucho más simple, ¿cierto? Ingreso, bueno, básicamente las ventas. Los ingresos pueden ser de dos tipos en general en la empresa. Ingresos de operación, ¿cierto? Producto de las ventas de la producción principal, o algún ingreso adicional por otros servicios o prestaciones que la empresa pueda realizar. Por ejemplo, a veces las empresas también tienen, hablemos de una empresa, no sé, normalmente, ¿cierto?, no sé, una forestal, ¿ya? Tiene los ingresos por la venta de la madera, ¿cierto?, y los demás, subproductos de la madera, pero puede tener otros ingresos, ¿cierto?, no operacionales, producto de algunas inversiones que tenga, ¿cierto?, qué sé yo, en acciones, o inversiones en fondos mutuos, o haya vendido algunas propiedades, ¿cierto?, que obtuvo algunas utilidades. Bueno, esos son otros tipos de ingresos, ¿ya? Pero en general, ¿cierto?, el fuerte, como ustedes bien saben, el fuerte de los ingresos en las empresas, para justificar la existencia de la empresa, debe provenir, ¿cierto?, de la operación, ¿no?, de la operación principal, ¿no? Los elementos del costo del producto lo hemos visto, ¿cierto?, lo repetimos justo incluso al inicio de la clase, pero lo vamos a decir de nuevo. Materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Esos son los tres elementos del costo. Y decíamos que los costos indirectos de fabricación están a su vez divididos en tres componentes: materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos, ¿eh? Esos son todos los componentes, ¿cierto? Y hemos dado algunos ejemplos al respecto y vamos a seguir, por cierto, apoyando aquello, ¿ya? Con algunos otros ejemplos en lo sucesivo. Después aparecen un par de conceptos que son bastante interesantes, ¿eh? El costo primo y el costo de conversión. Diría que son interesantes porque de alguna forma nos vienen a dar un concepto un poco asociado al proceso mismo de producción. Por ejemplo, el costo primo considera dos elementos del costo de los que hablamos recién. Considera la materia prima
y la mano de obra directa. O sea, el costo primo podríamos decir que es el costo principal, ¿cierto? O el costo fácilmente identificable y medible. No sé si me sigue, porque lo hemos definido así, ¿cierto? Porque la materia prima es fácilmente identificable y medible, y también la mano de obra directa. ¿Ok? Entonces, la suma de los dos componentes se conoce como costo primo. ¿Mm? Costo primo. ¿Ya? Y después tenemos otro concepto bastante interesante, que es el costo de conversión. Y aquí, para que no se olviden, conversión, ¿cierto? ¿Conversión de qué? Conversión de las materias primas. O sea, aquí les voy a dar la pregunta a ustedes, ¿eh? A ver quién me la responde. En el proceso, ¿cuáles son los elementos del costo que convierten la materia prima en un producto final? La mano de obra. ¿Se llama Macarena? ¿Y qué más? Mano de obra con apellido, no te olvides. Directa. Sí, directa. ¿Y qué más? Y los costos indirectos de fabricación. Exactamente, Macarena. Ahí están los dos. O sea, los elementos del costo que convierten la materia prima en un producto terminado son, ¿cierto?, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Ok? ¿Ok? Acá. Un compañero que viene ahí. Entonces, ¿y por qué son interesantes? Porque nos permiten de alguna forma, ¿cierto?, identificar, claro, cuáles son los elementos directamente reconocidos del producto, por ejemplo, el costo primo, y, oye, cuál es el costo que se utiliza para convertir esa materia prima en producto terminado, el costo de conversión. ¿Ya? ¿Okay? Son elementos que van a ir apareciendo por ahí en algún ejercicio que ustedes puedan revisar, va a aparecer el costo primo, el costo de conversión. Bueno, ustedes tienen que saber que considera la suma de ciertos elementos del costo, ¿ya? Hablando, ¿cierto?, de costo primo o costo de conversión. ¿Ya? Después hay otro concepto muy interesante. Lo vamos a ver con detalle en la segunda parte del curso, ¿ya? Cuando hablemos de toma de decisiones, ¿cierto? Muy en detalle. Pero antes también, cuando trabajemos en el modelo de costeo directo, ¿ya? Y es el concepto el concepto genérico, ¿cierto?, es de variabilidad de los costos, ¿no? Porque los costos en la práctica tienen comportamientos distintos. O sea, vamos a hablar de comportamientos, ¿cierto? Algunos tienen comportamientos fijos, variables, algunos varían, otros se mantienen constantes, ¿ya? Estamos hablando sobre todo en el corto plazo. Decíamos que en el largo plazo todos los costos pueden ser variables. Pero si hablamos en el corto plazo, claro, hay ciertos comportamientos. Incluso, como dice ahí, pueden haber costos mixtos, ¿no? O sea, que tienen un componente fijo y un componente variable. Si pensamos, por ejemplo, en algunas situaciones, eh, un costo, primero lo vamos a definir un poquito, ¿cierto? El costo variable. ¿Cuál es el concepto de costo variable? El costo variable es aquel costo, ¿cierto?, que es función de la producción o es función de la venta o administración. O sea, si se modifica, ¿no? Puede ser un costo de venta variable, por ejemplo. Si se modifica con la producción, ¿no? Por ejemplo, una comisión de vendedores, ¿no? Comisión de administración y venta, por ejemplo. Una comisión de los vendedores. O sea, le pagamos a los vendedores, por ejemplo, por unidad vendida, les podemos pagar un 10% del precio, o les podemos pagar una cifra fija en dinero, digamos. Claro, en la medida que ellos venden más unidades, ganas más dinero, ¿cierto? Y por lo tanto el costo, en este caso el gasto, si hablamos de gastos de ventas, es un gasto de venta variable, ¿ya? Pero si hablamos de la producción, si hablamos de un costo variable, a ver si me ayudan acá, de estos elementos del costo que hemos hablado.
¿cuál cree usted que es un costo variable? Así, por definición. ¿Mm? ¿Cuál será un costo variable por definición? Y aquí vamos a aclarar un tema que pasa mucho en los trabajos. ¿Ah? Yo en los trabajos siempre detecto unos temas que tienen que ver con justamente esto que estamos hablando ahora. ¿Cuál será un costo? ¿Cuáles son los costos que por definición, elementos del costo que por definición son variables? ¿No? Por ejemplo, si les digo la materia prima, ¿es fija o variable? De acuerdo a lo que hemos ido hablando acá. La materia, Variable. ¿La materia prima es función de la producción o es función de la venta? Es función de la producción, ¿cierto? O sea, en la medida que producimos más bienes o más productos, consumimos más materia prima, ¿cierto? Macarena me respondió, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Ok? Entonces, la materia prima, por definición, es un costo variable. No se les olvide. La materia prima es función de la producción. El ejemplo que les di antes de los gastos de administración y venta variable, no es función de la producción, pero sí es función de la venta. O sea, en la medida que se vende más, el gasto de venta variable aumenta. Entonces, claro, entonces la definición de un costo o gasto variable es que es o es función de la producción o es función de las ventas. ¿Ya? O sea, se modifica proporcionalmente. ¿Ya? Bueno, el otro tema, por ejemplo, la materia prima, la mano de obra directa, ¿es variable? Si ustedes lo piensan un poquito, ¿será un costo variable o un costo fijo? Sí, porque a medida que produzco más necesito más gente, ¿no? Sí, Macarena, exactamente. Es un esfuerzo humano, decíamos ayer, lo definíamos antes de ayer, lo definíamos así, que es el esfuerzo humano que se dedica directamente a la producción. Por lo tanto, si yo produzco más mesas y tengo que cortar más trozos de mesas y todo lo demás, ¿cierto? Claro, invierto más mano de obra directa. Por lo tanto, por definición, Macarena, por definición, la mano de obra directa es un costo variable, ¿no? Que es función de la producción directa. Y aquí quiero hacer un paréntesis, un poco lo que le hablaba hace un rato, porque a ver, hay alguien en el chat que me escribió. Un segundo. Ya, Isabela me da una respuesta. Ok, porque aquí se produce siempre un problema en los trabajos, ¿cierto? O en los ejercicios, cuando los vamos viendo. Porque, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Las empresas normalmente, por ejemplo, hablemos del departamento de producción. ¿Ya? Normalmente la gente de producción se les paga un sueldo fijo. ¿Ya? Y en algunos casos también se les da un bono de producción, ¿cierto? Como algún beneficio adicional que pueda tener, ¿cierto? Ya sea por la vía del sindicato o la misma empresa que les da un bono de producción, ¿cierto? Por meta y lo demás. ¿Ya? Pero ¿hacia dónde voy? Estoy hablando de los operarios de producción, o sea, gente que trabaja directamente en la producción. El sueldo por planilla normalmente es fijo. A ellos no les pagan muchas veces esto en general por producir más mesas o por producir más sillas, si vamos al ejemplo, sino que les pagan un sueldo fijo. O sea, por ejemplo, al mueblista X, ¿cierto? Se le pagan, no sé, X miles de pesos al mes. Y eso significa que este señor va a prestar servicio a la empresa en ese mes una cantidad X de horas de trabajo. No sé, de acuerdo a la legislación, son 44 horas semanales, ¿cierto? Por lo tanto, en el mes nos dará 44 por
44 por 4, más o menos, ¿cierto? Unas 176, 180 horas de trabajo. ¿No? Entonces, claro, cuando pagamos ese sueldo, a este señor le pagamos un sueldo fijo, y eso a la empresa le significa que va a disponer de este señor, ¿cierto? Este modelista, o quien sea asociado, ¿cierto? Que le va a destinar 180 horas, ¿cierto?, a la producción. Entonces, ¿qué es lo que digo con eso? Muchas veces se confunde el que le paguemos un sueldo fijo a un operario de producción con la naturaleza del costo. No sé si me explico. O sea, por pagarle el sueldo fijo al operario de producción, muchas veces se confunde que ese es un costo fijo. Cuando en esencia, lo dijimos acá, es por definición un costo variable. ¿Por qué? Porque este señor, ¿cierto?, invierte cierta cantidad de horas que ha contratado con la empresa para producir cada uno de los artículos. ¿No? Entonces, claro, si este señor tiene 180 horas, por hacer un ejemplo, 180 horas, y demora 2 horas de su tiempo en producir cada artículo, ¿cierto? 2 horas. Entonces, con su sueldo, él puede producir 90 artículos. No sé si me explico. O sea, y ese concepto del artículo ya es un tema variable porque le asignamos 2 horas de su sueldo a cada artículo producido. En la medida que vayan más artículos, claro, van a seguir incrementándose las 2 horas por cada artículo. Entonces es un concepto variable en el fondo. Independiente, como les digo, que le paguemos un sueldo fijo, ¿cierto?, por planilla de sueldo. No sé si me explico, chicos y chicas. Lo vamos a ir viendo. Seguramente ustedes cuando se metan ahí en su trabajo, en el trabajo que ustedes van a desarrollar, van a tener que justamente pensar en esto, ¿no? Ahora, lo único que yo les que quiero que recuerden es que la materia prima y la mano de obra directa, nótenlo por ahí, son conceptos que por definición son variables, ¿no? Dependen del nivel de producción, ¿ya? ¿Okay? Y como les decía, en la empresa pueden haber otros gastos variables, como los gastos de venta que hablábamos, ¿cierto? Que son las comisiones, ¿cierto? Que se les pagan a los vendedores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Okay? ¿Ya? Entonces, eso es muy claro, ¿ya? Claro, a lo mejor se les va a producir justamente esta misma duda que tratamos de aclarar ahora. Bueno, tráiganla a la clase, la conversamos, discútanlo en su grupo, y vamos a ir resolviendo aquello, ¿ya? Claro, y nos quedó un elemento del costo fuera, ¿ah? ¿Cierto? El costo, los costos indirectos de fabricación. Ahí claramente no podemos decir que por definición sean totalmente variables o totalmente fijos. En general, los CIF son costos mixtos. O sea, tienen una porción de costos variables y tienen una porción de costos fijos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la definición de costo fijo? Porque ya dimos la definición de costo variable, ¿ah? Un costo variable era función, o gasto variable, ¿cierto? Es función de la producción, ¿cierto? O de la venta. Por eso que hablamos de costo o gasto variable, ¿ya? Y un costo fijo, claro, si alguien lo deduce, bueno, es aquel costo que no es función de la producción ni función de la venta, es un costo fijo en el periodo, ¿cierto? Y que no tiene que ver ni con la producción ni con la venta. El caso típico, ¿cuál sería un caso típico? ¿Se le ocurre a ustedes un caso típico de costo fijo? Las maquinarias. ¿Las maquinarias son un costo fijo, Abraham? Las Así maquinarias, es. ojo, Abraham, ese es otro error que se comete también en los trabajos. Las maquinarias son bienes de producción, no son costos fijos. Las maquinarias producen, ¿cierto?, los productos y todo lo demás, y también, ¿cierto?, lo que hacen ellas, ¿cierto?, es que generan costos fijos, depreciaciones, mantenciones, reparaciones, qué sé yo, seguros, etcétera, ¿ya? Pero hay que separar ahí, Braham. Una cosa es la maquinaria y otro tema son los costos que derivan, ¿cierto?, de esa maquinaria. No sé si me sigue, Braham, ¿ya?
la maquinaria por sí misma, digamos, es un bien de producción. Pero sí, genera gastos y costos por depreciación, por mantenciones, repito, por seguros, etc. ¿Ok? Ibrahim, ¿estamos ahí? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, hay un tema, porque igual te lo dejo planteado ahí, Ibrahim, porque en algunas empresas, por ejemplo, la depreciación se hace por unidades producidas. ¿Ya? Entonces, si la depreciación se contabiliza y registra por unidades producidas, ¿será un costo fijo o un costo variable, Ibrahim? ¿Cómo, profe? Y la depreciación, porque en algunas empresas la depreciación no es un concepto fijo asociado al tiempo, ¿ya? Sino que en algunas empresas la depreciación es función, ¿cierto?, de las unidades producidas. En ese caso, ese costo por depreciación, ¿es un costo fijo o un costo variable? Yo creo que un costo fijo, ¿no? Si está asociado a las unidades de producción, Abraham. Entonces es variable. Variable, variable. Claro, cuando la depreciación está asociada a un tiempo, al tiempo, por ejemplo, al mes o al año, claro, es un costo fijo, ¿no? O un gasto fijo, ¿no? Depende, ¿no? Pero si está asociada al volumen de producción, ¿no? Por ejemplo, una X máquina, por su naturaleza, ¿cierto? Eh, eh, qué sé yo, la van depreciando en la medida de las horas de producción que tiene, y las horas de producción están asociadas a X cantidad de producción, claro, y van agotando justamente aquello. Ese costo por depreciación será un costo variable, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? O sea, cualquier costo o gasto que esté asociado al volumen de producción o al volumen de venta es un costo o un gasto variable, ¿ya? Sí, variable, dice Thierry. Perfecto, ¿ya? ¿Ok? Entonces, claro, esos son conceptos que vamos a ir viendo y vamos a ir ocupando y utilizando justamente en los análisis. Básicamente, tenemos que saber reconocerlos, ¿cierto? Sobre todo cuando nos vamos a enfrentar a la preparación del estado de resultados bajo costeo directo, ¿ya? Ahí tenemos que tener muy bien y muy claro cuando identifiquemos la variabilidad de los costos, cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos, ¿no? Y también, bueno, el concepto de costo mixto, ¿cierto? Aquí nuevamente, y vamos a ver ahí cuando analicemos los costos indirectos de fabricación más en detalle, hay algunos métodos estadísticos que nos permiten justamente separar o identificar, ¿cierto?, la porción variable y la porción fija de una serie de costos indirectos, ¿ya? Por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, si vemos a nivel individual, en muchos casos, por ejemplo, no sé, por la energía eléctrica o algunos suministros determinados, tienen un monto base, ¿cierto? Un costo fijo, un gasto fijo, y de ahí de un nivel hacia arriba empiezan a consumir en términos variables, ¿cierto? Empiezan a funcionar en términos variables. Entonces, claro, ese tipo de costo sería un costo mixto, sería una porción fija y un concepto variable, ¿eh? Lo mismo que podríamos hablar, por ejemplo, en el caso de los vendedores, que decíamos hace un rato, como gasto. Claro, los vendedores pueden tener un sueldo base y una parte de ingresos vía comisión por ventas, ¿eh? Entonces, claro, el gasto en ese sentido de los vendedores sería un gasto mixto, ¿no? ¿Ok? Sería un componente fijo y un componente variable, ¿ya? Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a pensar y, y vemos y hablamos de varios tipos de costos indirectos, yo les hablaba en la clase anterior, hablamos de la materia prima, de la mano de obra indirecta, hablábamos de los materiales indirectos, hablamos de una serie de gastos indirectos. Todos esos tipos de conceptos tienen distintos comportamientos, ¿no? O sea, muchos son variables, la mayoría, o sea, muchos tienen un componente variable, pero también un componente fijo, pero en general
como no son identificables con los productos, el concepto fijo es el concepto que le da poca maniobra, ¿cierto?, para efectos de la identificación o solo fijo o solo variable. Entonces, muchas veces para poder identificar esa porción fija o variable de un cúmulo de costos, requiere, como les decía, de una aplicación estadística, ¿ya? Para poder identificarlo. Vía mínimos cuadrados, como ustedes quizás lo han visto o lo van a ver en estadística. Vamos a ver acá alguna consulta en el chat. Un ejemplo de costo fijo, Virginia, el que nos dio el compañero, bueno, las depreciaciones normalmente son costos fijos, porque están asociadas al transcurso del tiempo, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué otro concepto podemos dar ahí? Quizá, por ejemplo, un costo fijo también puede ser los seguros asociados, ¿cierto?, a la planta, ¿no? ¿Ok? En general, todos aquellos gastos o costos, estamos hablando de la producción, que se incurren, ¿cierto?, en la empresa, pero que no son fácilmente identificables con el producto o objeto de costo. También, por ejemplo, podría ser como costo fijo, que se va a asignar directamente, entre comillas, seguramente tiene una porción variable, pero habría que identificarla. Por ejemplo, los sueldos de por ejemplo, de la gente que trabaja en control de calidad, por ejemplo, o los jefes de producción, los gerentes de producción, ¿ya? Porque están asociados a costos indirectos, en general, ¿cierto? Como una mano de obra indirecta, ¿ya? ¿Ok? Y no tienen que ver con la cantidad de producción, sino que son, bueno, pueden tener, como les decía, un bono de producción, pero ya ese es otro tema, ¿no? Otro tema que haría que este costo fuera más bien mixto. Pero en esencia, solo el sueldo, ¿cierto?, asociado a la mano de obra indirecta, podría ser considerado como un costo fijo, ¿ya? Pero el ejemplo más claro es el tema de la depreciación, ¿cierto? Es el tema de, qué sé yo, los arriendos, por ejemplo, cuando una empresa arrienda, por ejemplo, el espacio de producción, la planta, pues. Se paga por el arriendo de la planta X UF al mes, ¿ya? Ese es un costo fijo. No tiene que ver la planta produzca algo, un producto o no produzca nada, el arriendo tiene que pagarse. ¿Okay? Es un concepto, ¿cierto?, que ahí está presente, ¿ya? ¿Ok? Virginia, no sé si quedamos claros, o sea, un costo fijo no tiene que ver con el volumen de producción o el volumen de ventas, ¿no? Se incurre, así se produzca 100 o se produzca 200. Ahora, si hay un detalle que se lo voy a plantear ahora, pero lo vamos a seguir revisando porque es un concepto que puede generar ahí alguna consulta adicional. Estos costos fijos están asociados a una capacidad instalada, ¿no? O sea, si ustedes me dicen, claro, tenemos el jefe de producción, tenemos la gente de control de calidad, tenemos una planta que arrendamos, ¿cierto? Claro, todo eso tiene esa capacidad instalada genera una masa de costos fijos, ¿ya? Y por ejemplo, supongamos que todo eso que está ahí nos sirve para producir, por ejemplo, 10.000 unidades X al mes, de un producto X al mes, ¿ya? Entonces, toda esa masa de costos fijos asociada a esa capacidad instalada, ¿cierto?, permite producir un máximo de 10.000 unidades de un producto X al mes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si esta empresa quiere producir no 10.000, sino que quiere producir 15.000 unidades al mes? Bueno, esta masa de costos fijos que estamos hablando, ¿cierto?, permite solamente producir 10.000. Entonces, ¿qué habría que hacer para producir 15.000? Esos costos fijos tendrían que incrementarse, saltar al nivel de 15.000 unidades, porque sería necesario contratar más personal, contratar
quizá una nueva planta, arrendar una nueva planta, ¿cierto? ¿Ah? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con este tema? Es que los costos fijos son constantes, ¿cierto? Independientes de la producción, pero entre ciertos límites de actividad. ¿No? ¿Por qué? Porque están asociados a una capacidad instalada. ¿No? ¿Ok? O sea, esa masa de costos fijos que tiene una empresa te permite producir una X cantidad de producción. ¿Ya? Y es bueno saber cuál es la capacidad de producción que tiene, porque así la empresa puede optimizar y producirlo más cerca, ¿cierto?, de esa capacidad máxima de producción. ¿Ok? Entonces, en la medida que producimos más cerca de esa capacidad máxima de producción, el costo unitario, ¿cierto?, por concepto fijo, se va haciendo cada vez más pequeño. ¿No? Por eso que ahí se habla un poco de las economías de escala. ¿No? ¿Okay? Si hablamos de un costo de producción, por ejemplo, es un ejemplo muy general, pero si hablamos de que una empresa, qué sé yo, produce a nivel de 8.000 unidades, tiene costos fijos X, bueno, esos costos fijos X se dividirán entre las 8.000 unidades. Por lo tanto, el costo fijo por unidad será mucho mayor, ¿cierto? Que si estamos operando a 9.000 unidades. La porción del costo fijo unitario va decreciendo en la medida que nos acercamos al volumen máximo de producción. ¿Ya? ¿Okay? Entonces ahí le sacamos el mayor provecho, ¿cierto?, a los costos, ¿cierto?, asociados a la cantidad, a la cantidad de producción. Entonces, bueno, estos son conceptos que vamos a seguir repitiendo más adelante y son importantes, pero aquí también apúntenlo ahí si tienen su cuaderno a mano. La capacidad instalada, ¿cierto?, está asociada, ¿cierto?, a una X producción de unidades, ¿cierto? Y también a una X porción de costos fijos, ¿ya? ¿Okay? Una masa de costos fijos individual. Entonces, claro, ¿qué podemos decir? Oye, mira, esta planta X tiene una capacidad instalada de 20.000 unidades, ¿ok? Del producto X, ¿cierto? Y tiene costos fijos por, no sé, 350 millones de pesos. ¿Ya? Si queremos aumentar de 20.000 unidades a 30.000, lo más probable es, ¿cierto?, que tengamos que incurrir en nuevos costos fijos y pegar un salto, ¿cierto?, hacia justamente a otros niveles de costos fijos. ¿Por qué? Porque, bueno, requerimos producir una mayor cantidad de productos. Podemos necesitar un almacén mayor, podemos necesitar más maquinaria, podemos necesitar más personal, vamos a pagar más seguro, vamos a pagar todos los costos fijos que correspondan, ¿cierto?, en ese sentido. ¿Ya? Entonces, a tener presente aquello, o sea, cuando hablamos de costos fijos, hablamos que son costos de capacidad instalada, ¿ya? ¿Ok? Y esa capacidad instalada es fija entre ciertos límites, ¿ya? Por eso que cuando, no sé si ustedes recuerdan ahí cuando les dije, bueno, lo repetimos hace un momento, que en el largo plazo, les decía, todos los costos son variables. Y justamente eso tiene que ver con estos costos fijos que hemos hablado ahora, porque las empresas, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas normalmente van creciendo, ¿cierto? O sea, si ustedes ven el comportamiento normal de las empresas, y que parten produciendo 1.000, después quieren producir 3.000, después quieren producir 10.000, y van creciendo. Y si van creciendo en ese sentido, claro, no solamente los costos variables que son asociados a los productos, los que varían, sino que también en el largo plazo, ¿cierto?, los costos fijos también varían, ¿ya? Pero solo en el largo plazo. Entonces, claro, en el corto plazo, que es el que vamos a analizar nosotros en la segunda parte del curso, vamos a poder distinguir entre costo variable y costo fijo, porque los costos fijos normalmente no varían en el corto plazo. ¿Eh? La capacidad de producción de los volúmenes no es instantánea. O sea, si ustedes me dicen, no es que queremos, la empresa queremos producir el doble, pero mañana, o sea, no, comprar otra planta, arrendar otra planta y hacer todo eso, no es tan rápido en el tiempo. ¿Eh? ¿Okay? Entonces, claro, sí en el largo plazo, en 2 años, en 3 años, ¿no? En 5 años, si las empresas empiezan a hacer, por ejemplo, algunos proyectos de expansión de plantas, de construcción de sus propias plantas, ¿no? Claro, pero van creciendo en ese sentido. Entonces, en el largo plazo, si miramos todos los costos varían. No solo los variables, también los fijos varían. ¿Ya?
Pero en el corto plazo, en un año, podemos hacer la distinción. O sea, podemos tener costos variables y también identificar, ¿cierto?, una porción de capacidad instalada asociada a los costos fijos. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Bueno, y lo último acá es el problema de los costos indirectos de fabricación. Bueno, ya se lo he dicho, es el dolor de cabeza de la contabilidad de costos. De hecho, todas las investigaciones que se hacen en contabilidad de costos o los nuevos modelos que se quieren implementar, ¿cierto?, en costos, están orientados justamente a los costos indirectos de fabricación. ¿Mm? De hecho, les comentaba que este modelo de costos que nació por allá por el inicio de los años 70, 75, del coste OABC, eh, eh, vino a dar una propuesta, vino a hacer una propuesta para justamente distribuir los costos indirectos de fabricación de otra forma, ¿ya? Que en la actualidad algunas empresas lo utilizan, ¿ya? Es un modelo bastante complejo, vamos a revisarlo acá en algún minuto en la asignatura, ¿ya? Para que ustedes, ya cuando nosotros estemos más familiarizados con los procesos, ya estemos más metidos en eso, lo tengo considerado, yo lo llamo como un tema especial. O sea, vamos a ver un par de clases, ¿cierto? Y vamos a revisar los costos ABC, ¿ya? Los costos basados en las actividades. Entonces, claro, esa práctica o herramienta de gestión vino a tratar de dar una solución, entre comillas, a los costos indirectos de fabricación, a la identificación. Pero también recurre a estimaciones, entonces también tiene cierta ambigüedad, si queremos, o subjetividad en algunos procesos, y además que requiere bastante inversión y bastante inversión en términos de sistema de información, porque requiere mucha información para poder nutrirse, ¿ya? Entonces, claro, el implementarlo tiene que ver con justamente lo que hablábamos al inicio de la clase, el efecto también de costo-beneficio que estemos, ¿cierto?, ahí tratando de conseguir, ¿ya? ¿Okay? Entonces, y el problema de los costos indirectos de fabricación es como, ¿cierto?, como lo decíamos la semana pasada, o sea, la clase anterior, claro, los costos indirectos, como no son fácilmente identificables con los productos o lotes de productos o el objetivo de costo, lo que se hace es se acumulan en unas cuentas. Y después lo que hay que hacer es asignarlos, porque son de producción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los asignamos? Entonces ahí se recurre a una normalización de los costos y se elige una base de asignación. Vamos a ver, una base de distribución. Claro, entonces la pregunta que se hace ahí, el quien está a cargo de los costos es, bueno, ¿cómo se producen estos costos indirectos? ¿No? Para que la distribución de esos costos indirectos sea lo más representativa posible, ¿no? Si no hacemos una aplicación o una asignación de costos indirectos, digamos, muy eficiente, lo que puede pasar es que ciertos productos se vean beneficiados y otros productos se vean perjudicados. ¿Mm? Y eso es un tema grave porque, claro, finalmente podemos estar cargando ciertos costos a ciertos productos, lo vamos a estar castigando, le castigamos sus márgenes de venta, incluso podríamos hasta provocar que un producto determinado se elimine y que sea producto de una mala asignación, ¿no? Entonces, por eso es que el dolor de cabeza está ahí, están los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Vamos a ir viendo eso cuando analicemos los costos indirectos de fabricación más en detalle. Vamos a ver cómo se normalizan, vamos a ver cómo se distribuyen, vamos a ver qué tipos de bases se utilizan para distribuir, vamos a ver cómo podríamos elegir la base para mejor distribuir esos costos, ¿no?, que sean los más representativos posibles, ¿cierto?, en la producción de los mismos productos que quieren representar, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna opinión? ¿Abraham? ¿No? Por mi parte, ninguna, profesor. ¿No? Gracias, Abraham.
Bien, creo que estamos en la hora para dejar hasta acá la clase. Bueno, nos veremos ya hasta la próxima semana. La próxima semana lo que vamos a hacer, para que lo vayan pensando ahí con sus compañeros. La semana pasada nos faltó un bloque de clases, justamente el bloque del día jueves, si ustedes lo recuerdan. Así que tenemos que recuperar ese bloque, ¿ya? Así que me gustaría que ustedes me hagan alguna propuesta. Se los voy a preguntar el martes, seguramente al inicio de la clase, para ver en qué día podemos acomodar un bloque de clases para quedar al día con la sesión, ¿ya? ¿Ok? Bien, ahora les recomiendo que, lo mismo que les decía en la última clase, tomar el libro de costos, estos conceptos están ahí, repasarlos un poquito más, leer un poco de ellos, y no se olviden, tienen que juntarse con su grupo, definir la empresa, y ya creo que nosotros tenemos fecha para el 6, ¿cierto? Era la fecha de entrega, ¿cierto? De la inscripción. O sea, tienen ustedes el fin de semana como para ponerse al día con eso, ¿ya? ¿Alguna consulta antes de cerrar la clase? ¿No? ¿No? Bien. Entonces que tengan un buen resto de semana, jóvenes, y nos vemos el martes. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Acá Chao, ya. Chao, profe. profe. Allá. Listo, nos vemos. Chao.